Hola nuevamente traders, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es conceptos básicos de Forex en el inicio de nuestro segundo módulo de nuestro curso de la academia, ¿ok? Primero que todo tenemos que hablar de lo que son los conceptos, los tipos de desplazamientos que vamos a encontrar en lo que es mercado Forex, como un mercado alcista, un mercado bajista y una consolidación. Se dice que tenemos un mercado como tal alcista cuando el precio viene haciendo formaciones o impulsos cada vez mucho más altos. Es decir, aquí tenemos un alto, ¿sí? Cuando supera ese nuevo alto, ¿sí? Entonces este es mayor o más grande que este, entonces ya tenemos un alto cada vez más alto. Y cuando tenemos esa continuidad del precio haciendo formaciones de cada vez más alta o cotizando de manera más alta, ¿sí? Ya que el mercado está compuesto por expansión, retroceso, expansión, retroceso, expansión, retroceso. Entonces, identificar más que todo cuáles son las expansiones, cuáles son los retrocesos y si el precio está haciendo formaciones de altos cada vez más altos, entonces nosotros estamos en un mercado completamente alcista, ¿ok? Caso contrario de que cuando tenemos un mercado bajista, el precio viene haciendo formaciones de bajos cada vez más bajos, es decir, de esta manera. Entonces, este bajo es más bajo que el anterior y este bajo es más bajo que el anterior. Y de esta manera estaríamos nosotros involucrados ya en un mercado completamente bajista, de las cuales tenemos que buscar continuar con esa tendencia o comprar en cortos para así continuar a favor de la tendencia que es completamente bajista. ¿Ok? Ahora, consolidación serían los tres tipos de movimientos que vamos a encontrar en el mercado, que es alcista, bajista o consolidación. Ahora, la consolidación es cuando el mercado no tiene voluntad ninguna en hacer un desplazamiento o hacia la alza o hacia la baja, por lo cual se queda en una determinada zona o en una determinada cotización. Es decir, de que si por ejemplo el precio en estos momentos acá está cotizando a 1.20 y en esta zona está cotizando a 1.10, por ejemplo, quiere decir que el mercado en esos momentos se encuentra desplazándose aproximadamente entre esa zona, ¿sí? Y en donde está haciendo formaciones de altos iguales o similares y de bajos iguales o similares, lo cual esto compone o nos determinaría de que estaríamos nosotros involucrados en una gráfica o en una consolidación de ese determinado par, divisa, índice o metal, ¿ok? Esto en cuanto a los movimientos del mercado, obviamente lo vamos a ver mucho más detalle en lo que es la estructura del mercado, solo que es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Y por otra parte están lo que son los FPRIT, ¿sí? Como conceptos básicos del Forex. El FPRIT simplemente es esa variación o esa comisión, mejor dicho, que cobra el broker por abrirte una operación a ese precio. Es decir, de que, por ejemplo, el precio se encuentra en estos momentos cotizando en esta zona, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona, 1. Vamos a colocarle así, 1.101. Entonces tú buscas, por ejemplo, una compra en esa área, ¿sí? Entonces, al realizar una compra, el precio actualmente se encuentra en esa zona, pero entonces como tú vas a comprar, el precio te va a cobrar una pequeña comisión, es decir, que se va a abrir en la zona aproximada de 1.102 o 103. Sí, todo depende de la comisión de tu broker, todo depende también del paro divisa que vayas a trabajar. Por ejemplo, si es euro dólar, seguramente vas a ver una pequeña comisión nada más, si es dólar CAD y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ese split o esa variación en donde el precio real se activa y donde el precio real se encuentra actualmente, se es considerado un split, ¿sí? O es considerado, mejor dicho, la comisión que te cobra tu broker por abrirte una operación precisamente justamente en esa zona, ¿ok? Y por otra parte, esos son los tipos de comisiones que te va a cobrar tu broker, ¿sí? Tu broker por operación, que es el split, y por mantenerte la operación abierta durante todo un día,
¿sí? O mayor a un día. Entonces ahí es cuando entra la comisión del SWAT, ¿sí? Esa comisión del SWAT, como ya te dije, es cuando tú dejas, por ejemplo, realizaste esta operación en compra y esa operación queda abierta aproximadamente por 24 horas o por un día, ¿sí? O cuando cierra el mercado durante ese día, al siguiente día te va a abrir o te va a dar una pequeña comisión por mantenerte esa operación abierta en el mercado, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de comisiones que te cobra tu broker para poder el beneficiarte de tus operaciones, ¿ok? Entonces, el SWAT y el split siempre van de la mano del tipo de operación que tú vayas a realizar. Por ejemplo, si realizaste una operación con un lotaje completamente pequeño, ¿sí? O pequeño es 0.01, 0.02, esa comisión también va a ser mínima. Ahora, si ya entraste con un lotaje de un lote, dos lotes, tres lotes, también va a ser en consideración de cuánto es tu lotaje, ¿sí? Es decir, una comisión dependiendo del beneficio que tú vas a obtener y todo lo demás. ¿Okay? Entonces no se preocupen de que, por ejemplo, vayan a entrar con un pequeño lotaje y vayan a creer que la comisión va a ser muy alta y que no van a tener suficientes beneficios. ¿Sí? Ahora tenemos que hablar de lo que es esto, los tipos de ejecuciones que ustedes pueden realizar en el mercado, es decir, que cuando van a comprar o no, cuando van a vender. Por una parte está lo que es el buy limit, sí, que es una entrada en compra. Cuando te dicen buy es porque están comprando o van a ejecutar una entrada en compra. Es cuando el precio se encuentra, por ejemplo, haciendo velas completamente alcistas o completamente bajistas, valga la redundancia, y ustedes van a comprar en un determinado precio en el cual se encuentra actualmente el precio, ¿sí? Es decir, que si el precio en estos momentos, así como está en el mercado, se encuentra cotizando a 1.100, a 1.11, ¿sí? Entonces usted abre la operación en compra, sería una ejecución por mercado si ustedes la abren precisamente en esa zona en donde se encuentra el precio, ¿sí? Entonces ustedes están comprando y están proyectando de que el precio va a continuar subiendo. Caso contrario de que cuando ejecutamos una operación en sell, que significa que estamos vendiendo, solamente quiere decir que cuando el precio se encuentra actualmente en esa zona, nosotros estamos ejecutando unas ventas en este determinado precio y la cual estamos proyectando de que el precio va a seguir o va a continuar con esa caída bajista. ¿Ok? Eso por una parte es ejecución por mercado. Y por otra parte está órdenes pendientes. Las órdenes pendientes son buy limit o sell limit. Ambas son iguales, pero en diferencia que una es compra, otra es venta. Buy limit es cuando colocamos una orden pendiente, así como lo dice, una orden pendiente en un determinado precio. Es decir, de que el precio en estos momentos se encuentra cotizando en esta área. Actualmente se encuentra aquí arriba, ¿sí? Es como la flecha es como si no hubiera pasado. Actualmente se encuentra el precio aquí arriba, ¿ok? Cotizando a tal determinada zona. Por ejemplo, así, ¿sí? Más o menos ahí. Entonces, yo coloco una entrada en buy limit por ciertas razones de mi análisis técnico que me dice de que yo tengo que colocar una entrada o una orden pendiente a este determinado precio a 1.11. Quiere decir que si yo coloco buy limit, el precio cuando llegue a esa zona y la toque y toque esa zona, toque ese precio, él se va a activar, sí, se va a activar inmediatamente una entrada en compras en esa área y yo estoy proyectando de que el precio va a continuar desplazándose hacia la alza, ¿sí? Es decir, yo voy a realizar una operación en cuanto que yo digo de que el precio a lo que toca esta zona va a retroceder, ¿sí? O va a dar un reversal o se va a ir hacia la alza. Eso sería una entrada en buy limit. Caso contrario de que cuando tenemos un sell limit, quiere decir de que el precio se encuentra cotizando actualmente en esta área, ¿sí? Se encuentra cotizando, quiere decir que el precio, cuando yo ejecute una operación en sell limit o coloque una orden pendiente en esta zona, quiere decir que el precio a lo que toque se va a activar una entrada o una operación en ventas. Quiere decir que se va a activar y que yo estoy asumiendo de que el precio va a tener o va a desplazarse hacia la baja, ¿sí? Va a tener un desplazamiento hacia la baja.
Entonces, de esta manera serían unas órdenes pendientes en buy limit y sell limit. Y esas son los tipos de operaciones que podemos encontrar en el mercado. Buy limit y sell limit son las que mayormente yo utilizo para no perderme movimientos del mercado. También suelo utilizar ejecución por mercado, que fue la que expliqué anteriormente, pero esta es la que yo mayormente suelo utilizar. Por otra parte está lo que son perdón, por otra parte están lo que son el buy stop y sell stop, ¿sí? Estas operaciones como tal, o estas son algo, no las he utilizado nunca, ¿sí? No las he utilizado nunca, no me llaman mucho la atención, sin embargo es importante de que ustedes la tomen en cuenta y sepan para qué sirven, ¿ok? Esto es cuando el precio, por ejemplo, se encuentra cotizando en esta área, ¿sí? Se encuentra cotizando en esta zona y resulta que él o yo coloco una entrada en buy stop en esta área, ¿sí? Es decir, a 1.11. Y quiere decir de que cuando el precio active, ¿sí? O pase o cruce, mejor dicho, la otra sell limit era cuando tocaba y retrocedía, ¿sí? Este es cuando cruce toda mi línea de precio y yo estoy asumiendo de que el precio va a continuar hacia la alza, ¿sí? Es decir, que el precio, aquí se activa una entrada de compras y yo estoy asumiendo de que el precio va a seguir desplazándose hacia la alza, ¿sí? Entonces, cuando cruza, esto sería una entrada o esto sería un buy stop, ¿sí? Caso contrario, de que cuando tenemos un sell stop, quiere decir que el precio se encuentra cotizando actualmente en esta zona y yo estoy asumiendo de que cuando el precio rompa o cruce, mejor dicho, toda esta área del 1.125, el precio se activa una entrada en sell stop o una entrada en ventas. Quiere decir que yo estoy asumiendo de que el precio apenas rompa este precio, va a seguir cayendo, por lo cual sería una entrada, se activa una entrada en ventas y yo asumo de que todo esto sería mi beneficio porque el precio va a continuar teniendo un movimiento bajista, ¿ok? Estos serían los tipos de órdenes pendientes y los conceptos básicos que debes saber acerca de Forex. Más adelante seguiremos hablando de otros temas o de otros puntos de vista. Sin embargo, hasta aquí llega nuestro video.